Hola, ¿qué tal? Qué bendición tan grande poder estar nuevamente con ustedes en nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas jornadas bíblicas. Muchas gracias porque te estás suscribiendo a nuestro canal. Gracias por compartir estos devocionales con otras personas. Anhelamos que de alguna forma podamos ser de bendición para tu vida, brindándote fe, brindándote esperanza y de alguna manera contribuir en tu crecimiento cristiano. El día de hoy vamos a meditar en 1 Corintios capítulo número 14, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Amor y servicio. Amor y servicio. Estamos ante unos pasajes extraordinarios. El capítulo número 12 de Corintios nos estuvo hablando acerca de los dones espirituales. El capítulo número 13 nos estuvo hablando acerca del amor, este amor que es un amor sufrido, benigno, que no es egoísta y que tiene tantas cualidades tan maravillosas. Ahora, en este capítulo número 14, el apóstol Pablo nos va a llevar precisamente al equilibrio entre el amor y los dones espirituales. ¿Sabe para qué? Para que nuestra vida cristiana realmente tenga este valor, esta bendición para otras personas. El día de hoy creo que podemos rescatar por lo menos 3 cosas que me gustaría dejar en sus corazones. Y me gustaría reservarme a marcarte por lo menos 3 principios que están implícitos en este pasaje de la Escritura. El primero de ellos es el siguiente: para poder nosotros amar y servir a otras personas, debemos tomar muy en cuenta el principio de la prioridad. Prioridad. ¿Sabe? Hay prioridades en nuestra vida y en la vida cristiana también hay prioridades. Y el apóstol Pablo comienza en este versículo número 1 señalándonos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sabe? El apóstol Pablo está marcándonos aquí este asunto de tomar prioridades. En el capítulo anterior, el capítulo número 13, nos estuvo hablando de algo más sublime, de algo más mejor, ¿verdad? Nos habló precisamente del amor y de las características del amor. Y entonces aquí dice: sigan el amor, sigamos el camino del amor. Pero entonces dice: y procuren los dones espirituales. O sea, estas 2 cosas son importantes: el amor como fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu también como una amalgama hermosa de la vida cristiana. Pero sobre todo, aquí menciona algo, dice: pero sobre todo que profeticéis. Y sabe, creo que nosotros debemos tomar muy en cuenta estas palabras para que de alguna manera las palabras que compartamos, la manera en cómo nosotros vivamos nuestra vida cristiana, realmente sea de mucha edificación. Por ejemplo, sigue diciendo en el versículo número 2 y versículo número 3 lo siguiente: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El apóstol Pablo está diciendo: vamos a poder hablar en lenguas como parte de los dones del Espíritu, claro que sí, pero al final de cuentas procuremos que también cuando nosotros hablemos demos palabras de profetización, palabras de edificación. Y en este versículo número 3 nos habla precisamente de estas cualidades. Dice que sean palabras que edifiquen, que exhorten y consuelen. Al final de cuentas, esto a mí me lleva a la segunda cosa que yo quiero compartir contigo, el segundo principio que logramos rescatar aquí. El primero fue la prioridad, el segundo será el propósito. ¿Sabe? En medio de toda la situación, cuando nosotros tenemos estos dones espirituales, no se nos debe de olvidar que Dios nos ha dado estos regalos espirituales, estos dones espirituales con un propósito. Y en el caso de la profecía, está hablando
hablándonos de que tiene que ser, número 1, para edificar, número 2, para exhortar, y número 3, para dar consuelo, para dar esperanza. Sería maravilloso que nosotros de alguna manera pudiésemos entender el valor de estos dones espirituales y no utilizarlos solamente de manera egoísta, sino más bien para edificar a otros, para exhortar a otros y para brindar consuelo en medio de las desesperanzas que muchas personas puedan tener. El versículo número 4 sigue diciendo: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Qué hermoso sería que nosotros pudiéramos realmente traer edificación a otras personas. Y esto me lleva al tercer principio que me gustaría dejar en sus corazones: el principio de el provecho. Que nuestra vida sea de provecho, que nuestro ministerio sea de provecho, que los talentos que Dios nos ha dado, los dones del Espíritu que Dios nos ha dado, realmente puedan ser de provecho para otras personas. Por ejemplo, sigue diciendo el versículo en el versículo número 5 lo siguiente, dice: yo desearía que todos vosotros hablareis en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí algo muy, muy especial. Dice: de nada sirve que yo vaya a ustedes hablándoles en esta manifestación del Espíritu de las lenguas. De nada sirve si yo les comienzo a hablar en lenguas y muestro este don si no hay una interpretación. No sirve de nada, porque al final de cuentas valen más dos palabras entendibles que hagamos frases y frases que no se puedan comprender. Debemos establecer una comunicación plena y procurar al final de cuentas ser de bendición para otras personas. ¿Sabe? Eso se trata de que al final podamos ser de provecho a otras personas, que en lo que hagamos, que nuestro ministerio, que las cosas que nosotros desarrollamos en la tierra puedan tener una efectividad clara delante de las demás personas. Sigue diciendo en el versículo número 7: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Versículo 8: y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Versículo 9: así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablaras al aire. Querido hermano y hermana, procuremos que los dones espirituales que nosotros tengamos de alguna manera comuniquen exactamente el mensaje que Dios quiere que nosotros comuniquemos. Aprendamos a ser claros, aprendamos a hablar incluso el mismo idioma, tratemos de hacernos entender, pues es lo que dice el versículo número 9, hablando el mismo lenguaje, como lo dice el versículo número 11, dice: pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Tratemos de alguna manera de comunicar el mensaje. Por ahí se habla de que realmente cuando uno ama a las personas, uno va a tratar de hablar el mismo lenguaje. Incluso por ahí hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, donde se establece que por lo menos hay 5 maneras de poder comunicarnos con las personas en los lenguajes correctos, ¿verdad? Y en este libro se menciona, por ejemplo, que se puede uno comunicar a través de palabras de afirmación, a través de tiempo de calidad, a través de regalos que uno pueda otorgar a la persona, a través de actos de servicio y a través de ese contacto físico, de ese aprecio, de ese abrazo que uno pueda dar a otras personas. Querido hermano y hermana, hablemos un mismo lenguaje, seamos de bendición, llevemos este equilibrio entre el amor y el servicio para que al final de cuentas nuestra vida sea de mucha, pero de mucha bendición para otras personas. Esperamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.